periodo antropológico y en el periodo ontológico, también denominado periodo sistemático. Hemos ya aperturado lo que es el estudio del periodo cosmológico y decíamos que la finalidad de este periodo, como el propio nombre lo sugiere, es averiguar cuál es el origen del cosmos. Estos filósofos van a llamar al origen del cosmos como Arye. Así lo van a llamar, Arye, Arje, Arche. Así lo van a llamar al origen del cosmos. A estos filósofos se les va a llamar naturalistas, se les va a llamar físicos. ¿Por qué? Porque su interés es la naturaleza. Su interés no es el hombre, no. Su interés es el cosmos. Su interés es el universo. Y vamos a hallar distintas respuestas a ese origen del cosmos. Teníamos a Tales, que decía que el origen del cosmos viene del agua. Tenemos a Anaximandro, que propone al Apeirón como Arye. Teníamos a Anaxímenes, que afirmaba que el origen de todo está en el aire. También lo teníamos a un gran matemático como es Pitágoras, que como matemático decía que el origen de todo el universo son los números. Teníamos al filósofo del reposo, que es Parménides, que afirmaba que el origen de todo está en el ser, porque el ser es lo único que existe, el no ser no existe. Acuérdate, eso nos dice Parménides. Además, Parménides es catalogado como iniciador de la lógica, como el padre de la metafísica y como el fundador de la ontología. ¿Por qué? Por haber argumentado a favor de la existencia del ser. El ser sí existe, el no ser no existe. ¿Por qué? Porque si pensamos en algo que no existe, ya con tan solo pensarlo le estamos dando su existencia. Entonces no hay nada que no exista, según Parménides de Elea. También mencionábamos a Heráclito, ¿no? Heráclito y Parménides tienen pensamientos opuestos. Heráclito dice que la realidad que cambia constantemente. Su frase, nadie puede bañarse 2 veces en las aguas de un mismo río. Y su Arye tiene que representar esto, pues, ¿no? El devenir, tiene que representar el cambio. Y el cambio es el fuego para Heráclito. Acuérdate que Heráclito es el padre de la dialéctica. Heráclito dice que la guerra es la madre de todas las cosas. Estos son los filósofos que nosotros hemos estudiado la semana pasada. Nos faltaba ver algunos. Entonces, nosotros hemos visto la escuela de Mileto, la escuela de Milesio. Hemos visto la escuela itálica, también llamada escuela pitagórica. Hemos visto la escuela de Éfeso. Hemos visto la escuela también de Elea, ¿no? La escuela eleática. Entonces, el día de hoy vamos a ver la escuela de los físicos posteriores. Aquí vamos a colocar E. Escuela de los físicos posteriores, o también llamada la pluralista. Pluralista. Me llama mucho la atención el nombre, profesor. ¿Por qué se le denomina así? La pluralista. Mira, hasta ahorita tenemos a Tales que dice que el origen de todo es la agua, un elemento. Heráclito que dice el fuego, un elemento. Tenemos a Parménides que dice el ser, un elemento. En cambio aquí, estos filósofos ya no van a decir que el origen del cosmos viene de un elemento, sino que viene de varios. Estos filósofos afirman que hay una gran infinidad de cosas en el universo y no es posible que la gran infinidad de cosas venga tan solo de un elemento. No, tiene que ser la reunión de varios elementos. Y así lo vamos a encontrar aquí en Empédocles de Agrigento. Vamos entonces ahora a conversar sobre Empédocles de Agrigento. Profe, ¿puede alzar un poquito más su cámara? No se ve el título. Ya, correcto. Vamos a colocar un Empédocles llamado el inmortal. Ya realmente este señor, este filósofo, se creía un dios, ya. Empédocles se creía un dios. Empédocles va a divinizar la naturaleza, no solo la naturaleza, sino que también se va a divinizar él.
Pues aquí vamos a colocarle Empédocles de Agrigento, llamado el Inmortal. Y acá hay una anécdota muy curiosa con respecto a Empédocles, ¿ya? Él se creía Dios y cuando estaba con sus discípulos, bueno, pues él hacía gala de su divinidad. Yo soy un Dios, yo soy inmortal, ustedes son unos simples humanos, ustedes tienen que aprender de mí, tengan ustedes el agradecimiento de tener como maestro a un Dios. Eso decía Empédocles en un acto de soberbia. Se encontró entonces con los discípulos y les dijo: veo que ustedes no me creen que yo soy divino, veo que ustedes no me creen que yo soy Dios. Entonces vamos a un volcán, yo me voy a lanzar del volcán y ustedes van a ver cómo yo surjo de las lavas del volcán. Entonces se fueron al volcán, ahí estaba Empédocles con sus discípulos y les dijo: ojo, yo me lanzo y voy a salir ileso del volcán. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios, porque yo soy inmortal, porque yo soy superior a todas estas cosas de la naturaleza. Entonces Empédocles se lanza y bueno, pues nunca salió, ¿no? Ahí murió. Los discípulos hasta el día de hoy lo siguen esperando al pobre Empédocles. Ya, muy bien. Aquí me hacen una pregunta al chat, me dice: profesor, ¿con qué otro nombre se le conoce a la escuela pluralista o de los físicos posteriores? ¿Ya? Escuela pluralista o de los físicos posteriores. Entonces, Empédocles de Agrigento es llamado el Inmortal. Ya sabes por qué. Se lanza al volcán y nunca salió. Se la daba de Dios. ¿Qué más tenemos con respecto a Empédocles? Empédocles va a comenzar este pensamiento pluralista. Es decir, la infinidad de cosas no puede venir solamente de un elemento, no tiene que venir de varios. Su arjé van a ser los 4 elementos. Ya acuérdate, los 4 elementos son el aire, el agua, el fuego y la tierra. Vamos entonces aquí a colocar arjé, 4 elementos. Acuérdate del avatar, ¿cierto? Muy bien, 4 elementos. El aire, el agua, el fuego y la tierra. Pregunta. ¿Quién une estos 4 elementos y quién separa estos 4 elementos? Ya según Empédocles dice que en algunas sustancias van a juntarse más estos elementos, mientras que en otras se van a separar. Y en otras van a estar más separados, y en otras van a estar más juntitos, y así se van formando la infinidad de cosas. Eso afirma Empédocles. Ahora, ¿cómo se unen los 4 elementos? Le preguntaron. Si tú dices que en una cosa los 4 elementos están juntitos, en otra ya no están tan juntos, sino que hay cierta distancia, dime tú quién los separa y quién une a estos 4 elementos. Estos 4 elementos se unen por las fuerzas del amor. El amor los une. ¿Y quién los separa? Bueno, pues si el amor los une, los tiene que separar el odio. El odio los separa. Muy bien. Esa es la teoría de Empédocles. ¿Ya? El amor une los 4 elementos y el odio separa los 4 elementos. Perfecto. Sigamos. Anaxágoras. Anaxágoras de Clausomene. ¿Qué pasa con Anaxágoras? Profesor, yo me confundo. Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras. Bueno, sí, quizás al principio, ¿no? Pero Anaximandro es el nombre más largo. Y como es el nombre más largo, hay que darle a él el apeirón. Apeirón, que es lo indeterminado. Anaxímenes, ahí va con Anaximandro, ¿no? Como que tienen semejanzas, entonces van dentro de la escuela de Mileto. Entonces, si ya está el señor Tales con el agua, Anaximandro con el apeirón, entonces tiene que ir Anaxímenes con ¿qué? La E. Y por último tienes Anaxágoras. Ya Anaxágoras es el de las partículas. Anaxágoras va a elogiar a Empédocles. Le va a decir: Empédocles, tienes razón, hay infinidad de cosas, no pueden venir solamente de un elemento. Pero yo te voy a criticar porque
como tú mismo has dicho, hay infinidad de cosas. Entonces, las cosas infinitas no pueden venir solamente de 4 elementos. 4 elementos es muy poco. Las cosas infinitas deben de venir de infinitas sustancias. ¿Y cuáles son esas infinitas sustancias? Esas infinitas sustancias van a ser las partículas. La infinidad de cosas debe de provenir de infinitas sustancias. Muy bien, ¿y cuáles son esas infinitas sustancias? Yo ya te había spoileado. Anaxágoras tiene como arguía las partículas. Arguía de Anaxágoras, las partículas. Las partículas son infinitas, ¿no? Las partículas son demasiado pequeñas. Entonces Anaxágoras dice que el origen del cosmos está en las partículas. ¿Con qué otro nombre vas tú a conocer a las partículas? Quizás no te viene con el nombre de partículas, la vas a conocer con el nombre de semillas. Ya partículas, semillas. Pero hay un nombre muy especial que le va a colocar Aristóteles. Aristóteles va a leer a Anaxágoras y le dice, ya, tú hablas de las partículas. Muy bien. Entonces, tú estás hablando de las homeomerías. Aristóteles va a llamar estas partículas como homeomerías. Homeomerías. Muy bien. Profesor, pregunta. A estos 4 elementos el amor los une y el odio los separa. ¿Quién une a las partículas, a las semillas, a las homeomerías? ¿Quién las une? El nous o inteligencia universal. Unidas, ordenadas, organizadas por el nous o inteligencia universal. Ahí está. Unidas por el nous o la inteligencia universal. Entonces, esto es con respecto a Anaxágoras. Sí, correcto. Esto es con respecto a Anaxágoras. Profesor, ¿ya acabamos la escuela priorista? No, nos falta uno. El mejor filósofo cosmológico. ¿Quién es? Demócrito. Demócrito de Abdera. Conforme, señor juez. Ahí está, Demócrito de Abdera. Al profe, comenten sobre este filósofo que dice que es el mejor. Sí, mira, Demócrito es el mejor, pero en realidad no se sabe mucho de su pensamiento. Se sabe que Demócrito ha escrito sobre infinidad de temas, ya, realmente sí. Demócrito es considerado como el filósofo enciclopedista de la época, es decir, su mente era una enciclopedia, pero Demócrito tenía bronca con Platón, y ya Platón lo envidiaba a Demócrito. Entonces, Platón era una persona muy influyente, ¿ya? Platón era una persona bastante importante en Atenas, y por eso que Platón va a mandar a quemar las obras de Demócrito. Y no sabemos mucho sobre su pensamiento. ¿Por qué? Porque Platón mandó a quemar sus obras, ¿no? De todas maneras, hay que reconocer que Demócrito es considerado por muchas bibliografías como el mejor filósofo cosmológico. Mejor filósofo cosmológico.
Ya te dije, bueno, aquí vamos a agregarlo, ¿no? Filósofo enciclopedista ha sido Demócrito. ¿Algo más, profe, con respecto a Demócrito? Sí, el Arguier, pues, ¿no? Que es lo más importante. Vamos a colocar Arguier de Demócrito. El átomo. Escuela atómica es Demócrito. Si estás copiando, aquí le agregas escuela atómica. Junto con Leucipo, ¿ah? Leucipo es maestro de Demócrito. Y Leucipo y Demócrito van a ser el primer modelo atómico de la historia. No científico, pero sí filosófico, por así decirlo, ¿ya? Arguier, el átomo. ¿Y qué decía Leucipo y Demócrito con respecto al átomo? Decían que el átomo es una sustancia sin división. Sin división. Sin división. Entonces, el átomo es lo más pequeño. Dice para Demócrito y Leucipo, el átomo es lo más pequeño. Hoy día la química nos dice que no, que el átomo se puede dividir, ¿no? Partículas subatómicas, protones, electrones. También tenemos a los quarks, ¿no? Que es lo más pequeño, me parece, del átomo. ¿Ya? Entonces, ¿se equivocaron? Sí, pero para su época están demasiado avanzados. ¿Ya? Entonces, no te olvides, Demócrito y Leucipo fueron los que van a proponer esto del átomo, ¿no? Que es una sustancia sin división. Ya luego va a venir otros científicos y van a refutar esa teoría, ¿no? Sin embargo, están muy avanzados para la época. Pero en filosofía solamente Demócrito, no Leucipo, pero te lo comento. Muy bien, profe, ¿ya acabamos? Sí, hemos acabado los filósofos cosmológicos. Ya, aquí me dicen, profe, ¿podría repetir por qué le decían el inmortal? Claro, Empédocles lo van a llamar el inmortal porque él se creía Dios, ¿ya? Empédocles se va a divinizar. Entonces él se encontraba con sus discípulos y él les decía, yo ahorita me lanzo del volcán y yo voy a salir como Dios, porque yo soy superior a la lava, yo soy superior a todo lo observable, yo soy superior a todo, yo soy un Dios. Entonces él se lanzó y pues nunca salió. Como te decía, hasta ahorita lo siguen esperando, ¿no? Es por eso que se le va a llamar el inmortal, entre comillas, ¿no? Porque no tenía nada de inmortal realmente. Te voy a dar un filósofo de Yapa, ¿ya? Porque me has caído. No pertenece a ninguna escuela, ya, pero es un filósofo cosmológico. Aquí vamos a colocarle un asterisco, ya vamos a colocarle asterisco para que no te confundas. Asterisco. Sí, Genófanes. dime. Genófanes de Colofón. Ahí está, muy bien, Genófanes de Colofón. ¿Qué pasa con Genófanes de Colofón? Posible maestro de Parménides. No me había hecho. No está comprobado, pero es posible maestro de Parménides. No hay problema. Primero dejen apuntar la pizarrita. Parece que está activo el micro de algún compañero. Ahí está, Genófanes es posible maestro de Parménides. Genófanes es llamado el teólogo. ¿Teólogo, profe? ¿Qué? ¿Acaso él hablaba de Dios? Vamos entonces a comentar eso. Llamado el teólogo. Ya, Genófanes va a ser el primer filósofo en hablar sobre dioses. Ya, por eso es llamado el teólogo. Y va a hablar para criticarlo. O sea, él va a leer a Homero, va a leer a Hesíodo, va a leer la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, y él se da con la sorpresa de que los dioses son seres imperfectos. Por ejemplo, Zeus, un dios rencoroso, un dios soberbio, un dios altanero. También lo tenemos al dios de la guerra, ¿no? Que es un dios bastante belicoso, es un dios conflictivo. Tenemos diosa de la discordia, ¿no? Y entonces, Genófanes dice, los dioses deben ser perfectos, pero no. El humano ha creado a sus dioses a su imagen y semejanza.
como el humano es egoísta, rencoroso, altanero, es belicoso, es conflictivo, entonces también ha hecho sus dioses así. Como altaneros, belicosos, envidiosos, egoístas, deshonestos, desleales, irresponsables. Xenófanes afirma que si los gatitos pudieran también comenzar a crear sus dioses, ellos van a crear un dios gato gigante. Lo mismo, un perrito, su dios va a ser un perro gigante. También de nosotros, nuestros dioses tienen forma humana. Zeus tiene forma humana, ¿no? Van a tener familia como nosotros, van a procrear como nosotros. Entonces Xenófanes dice que los dioses son invenciones de las personas, son invenciones humanas. Afirma que el origen de todo el cosmos no debe de estar en un dios, no. El origen de todo el cosmos debe de estar en algo perfecto, debe de estar en algo que lo tenga todo. Y lo único que tiene todo es el universo. ¿Cierto? El universo lo tiene todo. ¿Por qué? Porque el universo es infinito, el universo lo abarca todo. Entonces, para Xenófanes, Sorge es el universo. Universo, pero acuérdate que estamos en la edad antigua. Entonces, para algunos filósofos, solamente existía la Tierra. No existía nada más allá de la Tierra. Entonces, vas a encontrar en algunos libros que el Ariel de Xenófanes es la Tierra. Pero no a la Tierra, esta Tierra, no a la que pisas, no, sino al planeta Tierra o universo. ¿Por qué? Porque lo abarcan todo. ¿Por qué? Porque Xenófanes afirma que nosotros, ¿dónde nacemos? En la Tierra. ¿Dónde crecemos? En la Tierra. ¿Dónde morimos? En la Tierra. O sea, la Tierra lo tiene todo. La Tierra es testigo de los más grandes sucesos y acontecimientos de la historia. Muy bien. Ahora sí, nos lanzamos ¿a qué? Nos lanzamos a estudiar el periodo antropológico. Vamos entonces a estudiar ahora el periodo antropológico. 2. Ahí está, periodo antropológico. Bueno, antes de pasar al periodo antropológico, no sé, ¿quiere consultar algo? Profesor, sí, le digo, en lo del filósofo Demócrito de Abdera, ¿me puede explicar acerca de lo que dijo que era un filósofo enciclopedista? Claro, sí, ya. Demócrito es filósofo enciclopedista porque él va a estudiar muchísimas ramas del saber, ya. Él es el filósofo más sabio de los filósofos cosmológicos, el que más sabe. Una enciclopedia tiene de todo, ¿no? Por algo es una enciclopedia. Es por eso que se le va a llamar a él filósofo enciclopedista, porque él va a saber muchas cosas. Pero, profesor, ¿por qué si es el mejor solamente ha colocado 2 puntitos? Como te estaba comentando, sus obras fueron quemadas por Platón. Ya es por eso que no se sabe mucho acerca de su pensamiento. ¿Sí? Ya, profesor. Ya, genial. Muy bien, a ver, si me quieren hacer otra pregunta, aquí me la pueden hacer por el chat. Ya, dice que repitan la parte de homeomerías. Ya, Anaxágoras va a coincidir con Empédocles en que el origen del universo, en que el origen de la infinidad de cosas no puede venir de una sustancia, tiene que venir de varias. Pero Anaxágoras dice que 4 sustancias son muy pocas. Entonces Anaxágoras va a decir que deben de ser infinitas sustancias. Y esas sustancias las va a llamar como partículas. Luego llega Aristóteles, ¿ya? Y Aristóteles va a llamar a las partículas homeomerías. ¿No? Homeomerías, quizás un término más bacán, un término más culto. Entonces él dice, estas partículas también nosotros las podemos llamar homeomerías. Simplemente eso. ¿Ya? Ahora, estas partículas, también llamadas semillas, u homeomerías, están unidas por el nous o por la inteligencia universal. Profesor, y le digo, los 4 elementos que dijo que para Empédocles eran el arcilla, ¿cuáles eran? El aire, el agua, el fuego y la tierra. Ya, profesor. El aire, el agua, el fuego y la tierra. Esos son los 4 elementos para Empédocles de Arígena. Muy bien. Ahora sí, nos lanzamos al estudio del periodo antropo. Antropo, profe, hombre. Muy bien, entonces aquí vamos a estudiar.
Contexto histórico. A ver, ¿qué tenemos aquí en el contexto histórico del periodo antropológico? A ver, aquí en el periodo antropológico estamos en después de las guerras médicas, ¿ya? Ya, aquí estamos después de las guerras médicas. Muy bien. Profesor, la guerra médica, ¿quién enfrentó? A griegos con persas. Ya voy a enfrentar a griegos con persas. Los griegos estaban estructurados en ciudades-estado, ¿ya? Las polis griegas. Dentro de estas ciudades-estado vamos a tener a dos que destacan por sobre el resto. Tenemos a Atenas y tenemos a Esparta. Los espartanos, fuertes, rudos, y los atenienses que eran inteligentes, ¿no? Eran bastante sabios. Muy buenos navegantes, ¿sabes? También han sido muy buenos guerreros, pero más que todo en el mar. Bueno, pues no, y los que van a ganar esta guerra prácticamente son los atenienses. Ya los atenienses son los que van a expulsar a los persas de Grecia. Entonces Atenas se ha convertido en la ciudad más importante de Grecia. Ahí viene el siglo de Pericles, ya, es decir, el esplendor de Atenas. ¿Por qué? Porque después de haber ganado las guerras médicas, entonces toda la gente quería negociar con Atenas. Para Atenas era democrática, pero van a haber algunos filósofos que odian la democracia. ¿Por qué, profesor? Si la democracia es el gobierno de todos, sí, pero los filósofos afirman que hay algunas personas que no saben por quién votar y van a darle su voto a cualquier candidato. Entonces ellos dicen, ¿por qué nos vamos a arriesgar a que esas personas ignorantes nos pongan en peligro también a nosotros? No creemos en la democracia, así afirmaba Sócrates, así afirmaba Platón, así afirmaba Aristóteles. Ellos no eran demócratas. Ellos decían que el pueblo no está preparado, el pueblo no está educado para poder elegir a sus propias autoridades. Por eso que quienes deben de gobernar son los filósofos. Y ahí van a haber pleitos. ¿Entre quiénes? Entre demócratas y aristócratas. Entonces aquí vamos a colocarle demócratas versus aristócratas. ¿Quiénes eran los demócratas? Los sofistas. Los sofistas eran un grupo de oradores. Eran un grupo de personas que manejaban muy bien el arte de hablar. Por eso que cuando venían las elecciones, los sofistas se paraban en el estrado, comenzaban a proferir su discurso y la gente les creía, pues, y la gente votaba por los sofistas. Entonces los sofistas querían democracia. Sócrates, Platón y Aristóteles, no. Ellos sí querían aristocracia. ¿Qué significa aristocracia? El gobierno de los mejores. Gobierno de los mejores. Aristo, mejores. Y clase, gobierno. Gobierno de los mejores. Entonces, aquí se van a pelear los demócratas contra los aristócratas. Van a ganar primero los demócratas, pero luego se va a elegir como nuevo sistema político la aristocracia. Pero eso va a ser en el periodo ontológico sistemático. Muy bien. Estamos aquí en el llamado periodo de la crisis. Ya también se le conoce este periodo antropológico como el periodo de la crisis. ¿Por qué es considerado el periodo de la crisis? Sócrates decía lo siguiente. Sócrates afirmaba que si es que Atenas no cambiara el sistema político, Atenas pronto iba a caer. Que Atenas debía de cambiar su sistema de gobierno, no debe de ser demócrata Atenas. De lo contrario, va a caer Atenas, y efectivamente cayó. Va a caer a manos de los espartanos. Va a haber una guerra civil entre atenienses y espartanos, y Atenas va a caer. Pues no, Atenas ya no va a ser tan poderosa como lo era en el siglo de Pericles. Por eso que es llamado el periodo de la crisis. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál fue la finalidad del periodo antropológico? La finalidad fue conocer al hombre. La finalidad es averiguar
de qué forma podemos nosotros educar a la persona. Oye, si tú quieres tener una persona honesta, ¿de qué manera la educas? No, Sócrates buscaba eso. Lo que buscaba Sócrates era una persona virtuosa, una persona con valor, una persona sabia, una persona intelectual. Los sofistas no buscaban eso. Los sofistas no te enseñaban eso. Los sofistas, ¿qué te enseñaban? Te enseñaban a hablar. Porque los sofistas, ¿qué querían? Los sofistas querían formar líderes políticos. Los sofistas querían formar a las futuras autoridades. Sócrates no quería formar líderes políticos, no, Sócrates quería formar buenos ciudadanos. Entonces, aquí la finalidad, ¿cómo formar virtuosamente al hombre? ¿De qué manera nosotros podemos educar al hombre? Ahí está. ¿De qué manera nosotros podemos educar al hombre? A ver, profe. Entonces, nosotros hemos pasado de un cambio total, ¿eh? Este es un cambio radical. Aquí que se estudia la naturaleza. A Sócrates jamás se va a preguntar, oye, ¿de dónde viene el universo? No, a Sócrates le importa el hombre, a los sofistas le importa el hombre. Por eso yo que te comentaba, que este pensamiento no es en Atenas, este pensamiento es en los alrededores. Este pensamiento es en las colonias griegas, ¿no? En Mileto, en Siracusa, en Éfeso, en Elea, pero no en las ciudades principales como Atenas, no. En Atenas se preocupaban más por política. En Atenas se preocupaban más, oye, democracia o aristocracia. Eso pasaba en Atenas. ¿Cómo es llamado este periodo antropológico? Este periodo antropológico es también conocido como el primer humanismo europeo. Aquí vamos a apuntarlo. Primer humanismo europeo. Ahí está, chicos, miren, primer humanismo europeo. Profesor, yo me acuerdo de un humanismo, sí, un humanismo que se da en siglo XIV, siglo XIII, más o menos, cuyo padre es Francesco Petrarca, sí, ¿no? Ese es el humanismo literario, ese es el humanismo renacentista, pero aquí en Grecia vamos a tener un primer humanismo. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa, ¿quién es el hombre? El centro de todo, ¿quién es? Es el hombre. Muy bien, entonces, aquí en el periodo antropológico vamos a tener pleitos, sí, entre sofistas y Sócrates. ¿Ya? Acuérdate, el periodo antropológico, sofistas y Sócrates. Solamente vamos a estudiar a ellos. Vamos a empezar, entonces vamos a arrancar por los sofistas. ¿Qué significa sofista? Sofista viene del término griego sofis, y sofis significa sabio. Eso significa sofista, sabio. Muy bien, pero actualmente sofista significa embaucador, mentiroso, estafador, fanfarrón. Eso significa sofista. Y vamos a colocarle, actualmente los sofistas son llamados no como sabios, sino como pseudo sabios. Pseudo falsos sabios. A ver, profe. Usted dice que etimológicamente significa sabio, pero que a ellos se les conoce como pseudo sabios. A ver, póngase de acuerdo. Al principio en Grecia, sofista era sabio. Por eso que a Tales de Mileto se le considera un sofista. ¿Por qué? Porque él es uno de los 7 sabios de Grecia, uno de los 7 sofistas de Grecia. Con el pasar del tiempo, aquí ya estamos en el periodo antropológico, este grupo de personas que tenía la facilidad de hablar, de convencer, que tenía la facilidad de oratoria, de retórica, de persuasión, este grupo se va a hacer llamar como sabios. Oye, yo soy sofista. Ah, ¿tú eres sabio? Sí, por supuesto, yo decía. Pero, posteriormente, Platón y Aristóteles van a desenmascarar.
a estos sofistas. Y van a darse cuenta a las personas que ellos no eran sabios, sino que eran unos mentirosos, que eran unos estafadores, y que si te convencían con falacias. Es por eso que ya no se les llamaba como sabios, sino que la palabra sofista cambia de significado gracias a este grupo de personas. Y va a cambiar de significado a ¿qué? A ser su antónimo, a ser ahora un pseudo sabio, un falso sabio, un fanfarrón, un sabiondo. Eso va a ser ahora. ¿Ya? Entonces, ahí, eso claro. Primero sofista significaba sabio, y luego se le cambió el significado, pues, ¿no? Porque por este grupo de personas que van a mentir. Muy bien. Ahora, con respecto a los sofistas, nosotros podemos plantear diversas teorías. Hay algunos que afirman que no. Los sofistas no han sido pseudosabios, los sofistas han sido unos verdaderos profesores. Solo que, tú sabes, ¿no? La historia la escribe quienes ganan. ¿Y quiénes son los que ganaron? Platón y Aristóteles. Entonces, Platón y Aristóteles, para dejar bien a su maestro, Sócrates, es que van a dejar mal a los sofistas. La aristocracia va a hacer que los sofistas sean mal vistos, que se les conozca como embaucadores del conocimiento. La mayoría de libros tú vas a encontrar eso, que son embaucadores, que son mentirosos. La mayoría de profesores, de docentes, con respecto al curso, te va a decir lo mismo. No, oye, sofista, sinónimo de mentiroso, de fanfarrón, de estafador, ya. Pero hay algunos autores, que son la minoría, que afirman que los sofistas en realidad sí han sido personas interesadas en la educación del alumno. Solamente que por los pleitos que tuvo con Platón y Aristóteles, estos van a hacer que se les vea mal. Y como tienen gran preponderancia sus escritos, ¿no? ¿Quién no le hace caso a Platón? ¿Quién no le hace caso a Aristóteles? Es que el día de hoy se les considera a ellos como lo peor, como una lacra. Muy bien, sigamos. Los sofistas son considerados como los primeros pedagogos, los primeros profesores, primeros docentes profesionales, primeros profesores, pedagogos, primeros docentes. Los sofistas te van a cobrar por enseñar, ¿no? Quizás por eso primeros profesores. Más allá que te cobraban por enseñar, son considerados los primeros profesores. ¿Por qué? Buscan una educación integral del alumno. ¿A qué me refiero con integral? Que te van a enseñar todo, pero todo lo que te sirva. No te van a enseñar ellos del alma. Dice, ¿acaso saber del alma te sirve? A ver, dime tú, ¿dónde aplicas los conocimientos del alma? En cambio, Sócrates va a enseñar bastante sobre el alma. Los sofistas no. Dicen, ¿de qué te sirve a ti saber del alma? Si el alma existe o no existe. ¿Acaso eso te va a servir para conseguir un puesto de trabajo? ¿Eso te va a servir para poderte lanzar a ser autoridad de Atenas? ¿No? ¿Acaso eso te va a servir para quizás hacer dinero? ¿Para mantener a tu familia te va a servir conocer el alma? No. Entonces, ¿para qué estudias el alma? Ellos se refieren a educación integral ¿con qué? Con que te enseñan comunicación, te enseñan literatura, te enseñan derecho, te enseñan oratoria, te enseñan gramática, te enseñan historia. Ya te van a enseñar los cursos que realmente te van a servir en tu vida profesional. Eso del alma sirve, pero para una vida filosófica, ¿no? Para una vida que va más allá de lo que pueden observar los simples mortales. Es por eso que Sócrates se va a morir de hambre, pues Sócrates es una persona de muy bajos recursos. Los sofistas no, ¿por qué? Porque aparte cobraban. Sócrates no cobra, Sócrates es gratuito. Cobraban por enseñar. Muy bien. ¿Qué más tenemos con respecto a los sofistas, profe? Ilustren. Aquí vamos a colocar, son antimetafísicos. Antimetafísicos. A ver, profe, la metafísica estudia el alma. Ellos
no van a estudiar el alma. Antimetafísicos, ellos odian lo que no se ve. Dicen, ¿por qué estudian el alma? ¿Por qué estudian el ser? No, eso no se debe de estudiar porque eso no te sirve. Eso no te sirve, yo ya te lo he comentado. Ya tampoco quiero sonar muy redundante. ¿Qué más será? Esta característica es importantísima. Vienen en exámenes, los sofistas son escépticos. ¿A qué me refiero yo con escépticos? El conocimiento no existe. El conocimiento absoluto no existe. Yo puedo pensar de que el día está muy caluroso y tú puedes pensar que el día está muy frío. Entonces, un conocimiento absoluto es imposible para los sofistas. Yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión y jamás vamos a coincidir. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia verdad. Cada uno va a manejar su propia opinión, su propio pensamiento, su propia idea. Entonces, Sócrates cuando les va a reclamar y les va a decir, oye, ustedes convencen con mentiras. Ustedes estafan a las personas. Ustedes en sus discursos dicen muchas falacias. Entonces los sofistas decían, perdón Sócrates, pero es mi verdad. La verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Quizás para ti estoy mintiendo porque tú tienes otra verdad diferente a la mía. Pero esta es mi verdad y yo quiero expresar mi verdad. Si nosotros no coincidimos en conocimientos, eso no quiere decir que uno de los dos esté equivocado. No, eso quiere decir que el conocimiento es relativo, que no hay nada absoluto. No hay un conocimiento que sea válido para todos. No, el conocimiento depende de cada persona. Estas personas me quieren creer y van a acoger mi verdad como suya, pues bienvenido sea. Pero si estas personas te quieren a ti y van a preferir tu verdad, pues tampoco no hay ningún problema. Eso no quiere decir que yo esté equivocado, no. Porque el conocimiento no existe, porque nosotros somos escépticos. ¿No? De esa manera, un poco que van a calmar las críticas de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates siempre los va a tildar de mentirosos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos con respecto a los sofistas? ¿Qué buscaban los sofistas? Buscaban formar líderes políticos. Buscan formar líderes políticos. ¿Hábiles en qué? Hábiles en la oratoria, hábiles en los monólogos, hábiles en los discursos. Uy, ahí sí, ellos eran los mejores hablando, ¿eh? Ahí están. Hábiles en monólogos y hábiles en discurso, en lo que es la retórica. En lo que es la retórica, muy bien. ¿Qué más nosotros tenemos? Nosotros tenemos filosofistas. Muy buenos días a todos los presentes. Van a fundar el concepto de cultura. ¿Ya? Los sofistas van a fundar el concepto de cultura. Permítanme. Y si los sofistas convencían mucho a las personas, si los sofistas sabían que tenían el voto de las personas, ellos van a ser partidarios de la democracia. Ya los sofistas son partidarios de la democracia. Partidarios de la democracia. Muy bien, y estas son las características más resaltantes de los sofistas. Ya, con esta, ninguna pregunta se te va a hacer esquiva. Todas las vas a responder. Muy bien, profe, ¿y quiénes son los sofistas más famosos?
Vamos entonces ahora a conversar sobre los sofistas más famosos. Vamos a colocar aquí primero a Protágoras. Protágoras de Abdera. Este señor Protágoras es abogado, ¿ya? Protágoras es considerado el mejor sofista. Es catalogado por muchos como el mejor sofista. Y aquí, estate atento, ¿ya? A esto, porque esto te puede venir, ¿ya? El gran Protágoras es autor de la tesis del Homo Mesura. Vamos a colocar. Él plantea la tesis Homo Mesura. ¿Y qué significa la tesis Homo Mesura, profesor? Mira, Homo, hombre, mesura, medida. El hombre es la medida de todas las cosas. De lo que son en aquello que son y de lo que no son en aquello que no son. ¿Ya? Esa es la tesis del Homo Mesura. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y a qué se refiere con esto, Protágoras? El gran Protágoras va a sacar la tesis del Homo Mesura para defender su escepticismo relativo. Conforme, señor juez. ¿Y en qué consiste este escepticismo relativo? Para cambiarle el color y sea más llamativo. ¿Ya? Conforme, señor juez. Te voy comentando, ¿ya? Este escepticismo relativo nos dice que el conocimiento existe, sí, pero depende de cada persona. Escéptico significa que no existe el conocimiento. Relativo, eso quiere decir que no hay un conocimiento absoluto, sino que el conocimiento va cambiando de persona en persona. Vamos a colocar entonces aquí escepticismo relativo. Siempre hay dos verdades en un asunto. Eso significa el escepticismo relativo. Cada hombre, cada persona tiene su verdad. Muy bien. Ahora sí, te explico con mayor detenimiento. El gran Protágoras es considerado el mejor sofista, nos va a dar la tesis del Homo Mesura, y esa tesis del Homo Mesura él la va a redactar, la va a originar con la finalidad de defender su escepticismo relativo. Ya, la tesis del Homo Mesura dice que el hombre, yo, persona, soy la medida de todas las cosas. Es decir, esto para mí es bonito, ya entonces para mí es bonito, pues, pero para ti esto no es bonito. Entonces el hombre es la medida de todas las cosas. Por ejemplo, profesor, 1 minuto para mí es muy poco. Ya claro, ¿no? 1 minuto viendo televisión es poquísimo. 1 minuto en el celular, wow, se va rapidísimo, 1 minuto en el celular. Pero 1 minuto debajo del agua es eterno. 1 minuto nosotros haciendo los abdominales. Es eterno ese minuto haciendo abdominales. No vemos la hora de acabar. Entonces, ahí nos pone el ejemplo Protágoras. ¿Ven? El conocimiento es relativo. El escepticismo relativo. Cada hombre tiene su verdad. Para mí 1 minuto es rápido, para ti 1 minuto es lento. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque estás debajo del agua. ¿Por qué? Porque estás sin respirar. Entonces, el conocimiento es relativo. El conocimiento depende de cada persona. ¿Ya? Eso es escepticismo relativo, eso es la tesis del Homo Mesura. Eso postula Protágoras de Abdera. Muy bien, no sé, ¿sí quedó clara esta partecita? Aquí surge la educación privada, muy buena pregunta.
Claro, ¿no? Por algo los sofistas son considerados como los primeros profesores, ya ellos son considerados los primeros docentes. Y por eso se nos va a ver. Ahí está. Muy bien. Tómale la capturita ya y pasamos a la siguiente pizarra. Ya habíamos conversado nosotros acerca de Protágoras, ya. Acuérdate, escéptico relativo, no hay una verdad, sino que cada persona tiene su propia verdad. Pero esto es un conflicto, ¿no? Es decir, si hay un juicio, ya, nosotros aquí le hacemos caso, al demandante, al demandado, no sé, cada uno tiene su verdad. Ya, entonces él como abogado, ¿no? Como te digo, este sofista Protágoras, se dedicaba al derecho, decía que la labor del abogado no es sacar a la luz la verdad. No, la labor del abogado es defender la supuesta verdad de la persona y convencer al juez de que su verdad es la más útil. ¿No? ¿Por qué? Porque las verdades son válidas, ¿no? Mi verdad es válida y tu verdad es válida y la verdad de cada persona es válida. Entonces, ¿de qué hablamos, no? El juez tiene que elegir la verdad, pero si la totalidad de verdades son válidas, entonces, ¿cuál elegimos? Ahí interviene el gran Protágoras, afirmando que siempre se debe de elegir la verdad más útil. Por eso que el abogado debe de tener buenas labores retóricas, debe de tener buenas labores de persuasión para convencer al magistrado de que su verdad es la más convincente, que su verdad es la más útil. No te olvides esto ya. Escéptico relativo. El conocimiento existe, sí, pero depende de cada persona. Cuando hay un conflicto debemos de oír siempre a las dos partes. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propia versión y ambas verdades son válidas. Y nos debemos de quedar con la más útil, con la más convincente. Ahora sí vamos a pasar a estudiar el último sofista, Giorgias de Leontino. Giorgias de Leontino ya no es escéptico relativo, ¿eh? Giorgias de Leontino es un escéptico absoluto.
Es por eso que aquí mencionamos, en características de los sofistas, son escépticos. No tenemos un escéptico relativo que es Protágoras, y aquí vamos a estudiar a un escéptico absoluto, que es Giorgias de Leontino. Y también nos deja una frase, ¿no? Así como nos la deja Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, Giorgias nos va a decir que el ser no existe. Ahí está, el ser no existe. Y si es que existiere, sería incognoscible. Y si se pudiera conocer, sería incomunicable. Muy bien, esa es la frase de Giorgias de Leontino, ¿ya? El ser no existe, y si es que existiere sería incognoscible, y si se pudiera conocer sería incomunicable. Él va a contradecir a Parménides, ¿no? Acuérdate que Parménides afirma que el ser existe y que el no ser no existe. Giorgias lo contradice, Giorgias le dice, oye, pero la nada no existe. Entonces ya desde ahí tu planteamiento está mal. La nada no existe por lo mismo que es nada. Entonces el ser no existe. Además, dice Giorgias, si es que el ser existiere, tendría que ser engendrado. Es decir, el ser no va a nacer de la nada, ¿no? El ser tiene que nacer de algo o de alguien. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Como te estaba comentando la semana pasada. O nace del ser o nace del no ser. Giorgias afirma lo siguiente: nadie nace de sí mismo. ¿Cierto? Es imposible que yo sea mi propio padre. Entonces descartamos esto. Y es imposible de que el ser venga del no ser. ¿Por qué? Porque el no ser no existe. Entonces, el ser no ha sido engendrado por nadie. Y si el ser no ha sido engendrado por nadie, entonces el ser no existe. Porque nadie puede existir sin que alguien lo haya engendrado. Todos debemos de venir de algo o de alguien. Entonces el ser no existe. Además, si es que el ser existiera, tendría que ser infinito. Y lo infinito no existe. Entonces el ser no existe. El ser no existe. Pero supongamos, dice Giorgias, de que el ser existiera. Sería incognoscible, es decir, no podemos conocer nosotros al ser. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de identidad entre lo que observamos y lo que hay en la mente. ¿Cierto? Por ejemplo, yo ahorita puedo decir que conozco el plumón, ¿por qué? Porque está en mi mente y está afuera. Pero piensa en un unicornio. Solamente está en tu mente. No lo puedes ver afuera, porque el unicornio no existe. Entonces, no hay relación entre lo que hay en la mente y entre lo que observa. Entonces, no hay conocimiento. El conocimiento no existe. Por eso él es escéptico absoluto. El conocimiento no existe. Si es que existiera, sería incognoscible. Pero supongamos que se pudiera conocer, sería incomunicable. ¿Por qué? Porque yo lo que transmito son palabras. Yo no transmito el ser. Yo transmito signos lingüísticos. Yo no transmito la esencia del ser. Entonces sería incomunicable. De esta manera, Giorgias quiere dejar mal a Parménides de Leo. Quiere dejar mal a todos los metafísicos. ¿Por qué? Porque acuérdate, los sofistas que son antimetafísicos. Ya, los sofistas no quieren saber nada de la metafísica. Ellos van a preferir los temas del Estado. Ellos van a preferir los temas de política, los temas de leyes, los temas de derecho. Entonces no te olvides, Giorgias de Leontino, escéptico absoluto. Y ahí está su frase: el ser no existe, y si es que existiere, sería incognoscible, y si es que se pudiera conocer, sería incomunicable. Muy bien, ahora sí, vamos con el plato fuerte. Vamos con Sócrates. Ahí está, Sócrates, el hombre más sabio de su época.
No se dice que Sócrates va a cambiar la filosofía, ¿no? Es una filosofía antes de Sócrates y una filosofía después de Sócrates. Sócrates va a comenzar con esa gran escuela de filósofos griegos, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Que son los más grandes filósofos que ha tenido la edad antigua. Sócrates es llamado el fauno. Llamado el fauno. ¿Por qué el fauno? Porque era muy feo, ¿ya? Por eso Sócrates se le llamó el fauno, por su increíble fealdad. Una persona chiquita, redondita, la cara también redonda. ¿Ya? Por eso es llamado, apodado el fauno. Además de ello, también se le conoce como el no solitario. Porque yo me acuerdo del solitario, por supuesto. ¿El solitario quién era? Heráclito, ¿no? Heráclito es el solitario y melancólico. Aquí nosotros tenemos el no solitario. ¿Y por qué se le llamó el no solitario? Porque siempre Sócrates estaba con un discípulo. Sócrates nunca estaba solo. La gente lo perseguía. La gente anhelaba tener sus conocimientos. Es por eso que van a estar detrás de él. Sócrates nunca va a estar solo. El no solitario y también el partero de ideas. El partero de ideas. El partero de ideas. Profesor, yo sé que el partero o la partera es aquella que ayuda a que salga el niño de la barriga, ¿no? A que salga el infante de la barriga. Correcto, muy bien. Entonces Sócrates va a sacar de ti que las ideas. Él no es el partero de humanos, el partero de niños, no, él es el partero de ideas. Y ya vamos a ver más adelante por qué se le conoce como el partero de ideas. ¿Qué más nosotros podemos decir con respecto al gran Sócrates? Nosotros vamos a decir de Sócrates también que pertenece a los aristócratas, ¿ya? Mientras que los sofistas pertenecen a los demócratas, Sócrates va a pertenecer a los aristócratas. Defiende la aristocracia. No dejó ninguna obra de Sócrates, ¿no? Ninguna obra dejó. Así que si es que te preguntan, ¿cuál es la obra más famosa de Sócrates? Tú debes de responderle ninguna, pues. ¿Por qué? Porque Sócrates nunca escribió. Y la gente le decía, oye, Sócrates, ¿pero por qué no escribes? Si tú tienes bastantes pensamientos, ¿no? Si tú tienes bastante sabiduría, ¿por qué no tú dejas ahí ya plasmado para el resto de generaciones tu pensamiento? Sócrates decía, no. ¿Por qué? Porque el conocimiento cambia. El conocimiento es dinámico, el conocimiento no se detiene. Entonces, de aquí en 100 años, mis pensamientos ya habrán cambiado. Habrá llegado alguien mejor que yo y ya nadie me va a querer leer. Mi libro va a estar ahí botado. ¿No? Mi libro va a estar ahí en la última fase de la biblioteca, en el último estante de la biblioteca. Entonces, yo no quiero escribir libros. ¿Por qué? Porque el conocimiento cambia y a mis libros los van a relegar. A mis libros los van a tener ahí como basura. Nadie los va a leer. ¿Por qué? Porque ya son obsoletos. ¿Por qué? Porque ya son muy antiguos. Por eso es que yo no dejo ninguna obra. Si no dejó ninguna obra, ¿cómo es que se conoce tanto de su pensamiento? Ah, por los escritos de Platón, por los escritos de Aristóteles. Es por ello que se conoce el pensamiento socrático. De lo contrario, tampoco conoceríamos nosotros del pensamiento socrático. Así como no sabemos del pensamiento de Demócrito mucho, porque quemaron sus obras, Sócrates no escribió ninguna, entonces ¿cómo nosotros podríamos saber su pensamiento? Gracias a Platón, gracias a Aristóteles, ¿no? Ellos van a escribir bastante sobre el pensamiento socrático. ¿Qué más tenemos con respecto a Sócrates? Vamos a decir que Sócrates no cobraba por eso. No cobraba por enseñar. Sócrates decía que la sabiduría
es gratis, el conocimiento es gratuito. Él va a criticar aquí mucho a los sofistas. Los sofistas lo único que quieren es llenarse los bolsillos de dinero. Los sofistas lo que quieren es hacer fortuna, engañando, vendiendo la educación. Ya, pues yo no soy así, dice Sócrates. No, de ninguna manera. Yo no cobro por enseñar. ¿Por qué? Porque el conocimiento es gratuito. La sabiduría está al alcance de todos. Es más, la sabiduría está dentro de ti. ¿Por qué te voy a cobrar yo? Yo lo único que voy a hacer es sacar esa sabiduría que está en ti. Por eso es que a mí me conocen como el partero de ideas. Muy bien. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a decir que Sócrates tenía muchos enemigos. Sócrates realmente va a ser un repelente, ¿no? Ya la gente de poder, la gente de alcurnia no quería saber nada de Sócrates. ¿Por qué? Porque la gente mucho lo seguía a Sócrates. Entonces, si Sócrates decía A, entonces esta gente también decía A y contradecía a las autoridades. Sócrates siempre está contradiciendo todo lo que le parece mal. Todo lo que le parece incorrecto, él lo denuncia. Por eso que él afirmaba que solamente hay un Dios, solamente existe un Dios, dice Sócrates. Aquí vamos a colocarlo, monoteísta. Él es monoteísta. Y los reyes en esos tiempos decían, oye, yo soy hijo de Zeus. El otro rey decía, oye, yo soy hijo de Hermes. El otro decía, yo soy hijo de Atenea. Y Sócrates, cuando decía que solamente existía un solo Dios, entonces estos reyes decían, Sócrates, ¿estás que me malogras el negocio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú dices que solamente hay un Dios, y yo digo que soy hijo de Zeus, mientras que el otro dice que es hijo de Hermes. Entonces aquí hay dos dioses. Nos estás haciendo quedar mal y nos estás haciendo quedar aquí como mentirosos. Así que, por favor, rectifícate, Sócrates. No queremos nosotros tener ningún pleito contigo. Sócrates jamás se va a rectificar. Sócrates va a seguir firme en su pensamiento y él les va a responder, oiga, pero yo lo único que estoy diciendo es mi pensar, es mi parecer, yo realmente soy creyente, pero en un solo Dios, solamente hay un solo Dios, yo soy monoteísta. Entonces esto va a hacer que la gente lo odie. Mira, ya tenemos a los reyes que odian a Sócrates, los sofistas que odian a Sócrates, porque Sócrates siempre nos va a tildar de mentirosos, de estafadores. Es más, dentro de su mismo partido, dentro de la misma aristocracia, lo van a odiar a Sócrates. Así lo tenemos a Aristófanes. Aristófanes es un comediante griego que pertenece también a la aristocracia y Aristófanes va a escribir una obra en contra de Sócrates. Esa obra se titula Las nubes, donde lo va a tildar a Sócrates como un sofista más. Y eso para Sócrates es un insulto, ¿no? Que alguien le diga sofista a Sócrates, eso es un insulto. Entonces Sócrates va a tener tantos enemigos que se van a juntar entre todos, ¿para qué? Para condenarlo a muerte. Entonces aquí vamos a colocar, Sócrates fue condenado a beber cicuta. Profesor, ¿y se sabe cuál era el único Dios que Sócrates adoraba? No, él realmente simplemente decía, yo creo en un Dios, pero no le daba nombre. Simplemente decía que existía una divinidad por sobre todos nosotros. Nada más. Ok. Sócrates entonces ha sido condenado a beber cicuta. ¿Qué es la cicuta? La cicuta es veneno, ¿ya? Condenado a beber cicuta. ¿Por qué fue condenado a beber cicuta? Ahorita vamos a ver. Por los siguientes delitos. 1. Infundir falsos dioses. Mira, y él era monoteísta, pero lo acusaron de infundir falsos dioses. ¿De qué más lo acusaron? De corruptor de menores. Él siempre paraba con discípulos. Y esos discípulos eran chibolos, por así decirlo. Eran adolescentes. Entonces también lo acusaron de corruptor de menores, corruptor de la juventud. ¿De qué más lo acusaron? De homosexual. De sodomita.
por todos estos delitos lo van a acusar a Sócrates. Es por eso que al día de hoy siempre se escucha que entre Sócrates y Platón ha habido una relación amorosa. ¿Por qué? Porque ahí lo acusaron de sodomita, lo acusaron de homosexual. Se decía que Sócrates se acostaba con sus alumnos, tenía relaciones con sus alumnos. Y entre sus alumnos está Platón. Por eso es que algunos afirman que ha habido ahí una relación entre Sócrates y Platón. Desde luego que no se ha comprobado nada, no simplemente son suposiciones, ya simplemente son especulaciones. Y bueno, pues a Sócrates se lo llevaron detenido. Su juicio es uno de los juicios más famosos de la historia, ya el famoso juicio de Sócrates, un jurado espectacular, un jurado de casi 500 personas. Y Sócrates, admirado, pues, ¿no? Dice, o sea que también mi vida depende de la decisión de las personas. Acuérdate que él odia la democracia. Él dice, los gobernantes son puestos por el pueblo. Ahora el pueblo tiene que elegir si yo vivo o no vivo. ¡Wow! Una gran ironía, ¿no? Que el pueblo tenga que elegir si yo debo de seguir vivo o no. Entonces, Sócrates va a ser condenado, pero ahí nomás, ¿no? Fueron 500, habrá sido 270 que quisieron que Sócrates muriera, y el resto que Sócrates siguiera vivo, ¿no? 220, 230, por ahí no fue mucha la diferencia que hubo entre los que querían que muriera y entre los que decían que Sócrates era inocente. Lo condenaron primero a la horca, ya lo condenaron primero a la pena de horca. Platón era una persona bastante influyente y era uno de los amigos más cercanos de Sócrates, además de discípulo, era amigo de Sócrates. Entonces Platón, como tenía bastantes contactos en política, lo va a visitar a su calabozo. Dice, Sócrates, ya está todo listo para irnos, para fugarnos. Así que cuando tú me digas, nosotros nos vamos y huimos de Atenas. ¿Cómo es posible que te quieran matar a ti? Tú que eres el hombre más sabio de toda Atenas. Eso te lo ha dicho el oráculo de Delfos. Y Sócrates se va a ir al oráculo y el oráculo le va a decir que él es el hombre más sabio de toda Grecia. Entonces Platón le dice, vámonos, hay que huir. Sócrates le dice, oye, Platón, se ve que realmente tú no me has entendido nada de lo que yo te he estado explicando. Yo te he dicho que la ley se debe de cumplir, así la ley sea injusta. Nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos debemos de atacar las leyes. Nosotros como ciudadanos debemos de hacer caso a las leyes, debemos de cumplirlas por más injustas que sean. Si a mí me han condenado, bueno, pues aquí estoy esperando mi condena. Y el tiempo juzgará a esas personas que me odian, a esas personas que han hecho que la filosofía se estanque en este preciso momento. Así que Platón, me estás ofendiendo tú con tu proposición, yo jamás voy a huir, porque yo soy una persona de virtud, yo soy una persona que cumple con las reglas. Entonces Platón le dice, aunque sea déjame cambiarte la pena, está bien, ya cámbiame la pena porque eso de morir ahorcado tampoco me convence. Y se la cambiaron pues a beber sipuro, a beber veneno. Sócrates es considerado el padre de la ética, ¿ya? Padre de la ética, Sócrates. Padre de la ética. Bueno, ya te imaginas por qué. Una persona bastante correcta, una persona intachable, una persona que cumplía la ley por más injusta que le parezca. Muy bien. También es considerado Sócrates como el primer mártir. Ya aquí vamos a colocarlo. Sócrates es considerado el primer mártir de la filosofía. ¿Qué más? Dime, ¿qué pasó? Sí. Ya sabes por qué primer mártir, no porque lo mataron a él por sus pensamientos. Muy bien. Bueno, entonces llegó el día de la muerte de Sócrates. No fue Platón, ya Platón no fue, no obstante, Platón escribe sobre la muerte de Sócrates, pero si no fue como escribió, bueno, pues según él cuenta, comenzó a indagar, ¿no? Comenzó a chismear y le contaron de qué manera muere Sócrates y él va a escribir, pues, ¿no? En su obra El Fedón, va a escribir sobre la muerte de Sócrates. Bueno, Sócrates cuando muere no está triste. Ya Sócrates cuando muere no es, wow, qué injusticia, me voy, adiós compañeros, oigan, los quiero mucho. No, Sócrates está feliz.
Está feliz, profesor, pero se va a morir. Ya, es que para él la muerte es vida. Su alma se va a liberar. Su alma que estaba encerrada en su cuerpo, al fin va a ser eterna. Su alma que estaba aquí encerrada, que estaba encarcelada en el cuerpo, al fin va a poder ser feliz. Al fin va a poder ir a la eternidad. Va a poder ser infinita. Es por eso que Sócrates ahí se va a lanzar un discurso sobre la inmortalidad del alma. Y eso lo va a contar Platón en su obra El Fedón. Es interesantísimo esto de Sócrates. Entonces Sócrates realmente se siente curado. Es más, le va a decir a uno de sus discípulos, oye, no te olvides de la gallina que le debemos a Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina. Entonces, siempre se le da una ofrenda a Esculapio cuando tú te sanas, cuando tú te purificas. De esta manera él quiere decir, oye, ¿sabes qué? Yo ahorita me estoy purificando. Yo ahorita estoy feliz, yo ahorita me estoy sanando, ahorita me estoy liberando del cuerpo corrupto. Al fin mi alma va a poder ser eterna. Entonces no te olvides de darle la ofrenda porque me está haciendo un favor. A mí me está curando, a mí me está sanando, a mí me está purificando. Entonces Sócrates, nada que ver, no hay rencores, yo realmente me voy feliz, hermano, estoy muy agradecido con ustedes que me han condenado a muerte. Porque gracias a ello es que ahorita mi alma va a poder sonreír en la infinitud, va a poder sonreír ahorita en la eternidad. Muy bien, qué interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Ya, a ver, vamos a seguir entonces ahora con más del pensamiento socrático. A ver, permíteme por acá. Ya, él es considerado el padre de la ética, sí, y nos va a dar una teoría, ¿ya? Esta teoría es el intelectualismo moral. Voy a colocar por acá, padre de la ética, intelectualismo moral. ¿Y en qué consiste el intelectualismo moral, bro? Ya, como el propio nombre también lo dice, intelectual, moral, comportamiento. Es decir, el hombre hace comportamientos buenos porque es sabio, porque es intelectual. El ignorante no va a hacer comportamientos buenos, sino que va a hacer comportamientos malos, va a hacer acciones malas, acciones pecaminosas. Pero no porque sea una persona villana, no porque sea una persona ruin, no porque sea una persona malévola, no. Las personas cometen acciones malas porque ignoran, porque no conocen el bien. Ese es el famoso intelectualismo moral. Entonces, si Sócrates ve un ladrón por ahí, Sócrates, ¿qué dice? Ese ladrón no es malo. No, simplemente que ese ladrón es ignorante. Ese ladrón no conoce el bien. Pero si es que él se une a nosotros y él alcanza la sabiduría, créanme que él ya no va a cometer acciones malas. ¿Por qué? Porque el sabio es aquel que realiza acciones virtuosas. Entonces ahí nos va a dejar una frase. La virtud conduce al bien y la ignorancia conduce al mal. Muy bien. ¿Me alcanzar? Me va a alcanzar. Entonces vamos borrando esto para colocarlo bajito, ¿ya? Vamos borrando esto para colocarlo bajito. Entonces, la virtud conduce al bien y la ignorancia conduce al mal. La virtud conduce al bien y al mal. El problema es que la ignorancia conduce al mal. Y si hubiera sido para que se hubiera metido por el caso, ese la pagué que yo no puedo. Recuerda, esto es intelectualismo moral. El sabio realiza acciones buenas, mientras que el ignorante realiza acciones malas, pero no porque sea un ser ruin, no porque sea un villano, no porque sea malévolo, no, sino porque es ignorante.
Por eso que para nosotros poder ser personas buenas debemos de alcanzar la sabiduría. Muy bien. ¿Qué más nosotros tenemos con respecto a Sócrates? Para combatir el escepticismo sofista, ya, acuérdate, los sofistas que dicen que el conocimiento es relativo, que el conocimiento depende de cada persona. Eso afirman los sofistas. Ya, entonces, ¿Sócrates qué va a decir? Sócrates va a decir que eso es falso. Sócrates va a buscar ¿qué? Va a buscar conceptos universales. Busca conceptos universales. Ahí está, busca conceptos universales. Perfecto. ¿Cómo así conceptos universales, profesor? Sócrates va a tratar de encontrar algunas definiciones que sean válidas para todos. Si el sofista afirma que la verdad depende de cada uno de nosotros, Sócrates va a tratar de encontrar una verdad absoluta, una verdad que sea válida tanto para sofistas como para el resto de personas. Y de esa manera es decirles, ¿ya vieron? Hay conocimientos absolutos. Los conocimientos no dependen de cada persona, sino que hay conocimientos que son válidos para todos. Entonces, ¿eso qué es? Eso es buscar los conceptos universales. Ya, de ahí respondo a la pregunta, perdón, recién estoy que revisar. ¿Ya? Aquí, busca entonces Sócrates los conceptos universales. ¿Y cómo los va a buscar? Los va a buscar a través del método inductivo. Ya, los busca a través del método inductivo. Emplea el método inductivo. Ahí está, muy bien, emplea el método inductivo. ¿Y qué es el método inductivo, profesor? El método inductivo significa ir de particular hacia lo general. Eso es el método inductivo. Ir de chiquito a grande, eso es el método inductivo, muy bien. Pero, ¿de qué manera va a aplicar él el método inductivo? Sócrates va a aplicar el método inductivo a través del diálogo. ¿Ya? Aquí quiero que me prestes muchísima atención, ¿no? Aquí quiero que me prestes tú muchísima atención. Método de enseñanza, esto viene en exámenes. Método de Sócrates es el diálogo. Método de enseñanza, el diálogo. ¿Qué es el diálogo, profe? ¿Las conversaciones? Por supuesto. Sócrates te va a enseñar a través de conversaciones. Ya Sócrates te va a enseñar así como si tú estuvieras chateando con alguien. Así como si tú estuvieras hablando con tu mejor amigo sobre la experiencia que te pasó en la mañana, así te va a enseñar Sócrates, conversando. Entonces, este diálogo va a tener dos partes, ¿ah? Este diálogo va a tener dos partes. Método de enseñanza, el diálogo. Este diálogo va a tener dos partes. Y una parte la va a llamar él ironía. Ya, él siempre va a empezar con la ironía. Aquí está, ironía. Y a la ironía nosotros la vamos a denominar como la parte destructiva. La ironía es la parte destructiva del diálogo. ¿Por qué? Porque aquí se va a burlar de ti. Aquí Sócrates te va a dejar como ignorante. Entonces, aquí en la ironía, Sócrates se burla de ti. En la ironía se busca la ignorancia. Aquí debes tú de asexar la ignorancia. Un ejemplo, profe, que estoy medio confundido. Ya, mira, llega acá. Sócrates les preguntaba a sus discípulos, le preguntaba a las personas que lo acompañaban: señores, díganme lo que es una figura geométrica. Y la gente, ¿no?, que se la daba de bien sabia, la gente que se creía bien inteligente, levantaba la mano. Sócrates dio: las figuras geométricas son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el pentágono, el icoságono, el hexágono, el hectágono, el octógono
y se iban, ¿no? Como con 20 figuras geométricas. Entonces ahí Sócrates, ¿qué hacía? Le aplicaba ironía. Se va a burlar de la persona. Es decir, ¿vieron? Esa persona no sabe nada. Yo he preguntado que me digan definición de figuras geométricas, no que me digan cuáles son las figuras geométricas. Usted me ha mencionado figuras geométricas, pero no me ha dicho lo que es una figura geométrica. Entonces la persona le decía, tiene usted razón, Sócrates, perdone, soy un ignorante. ¿Me puede explicar usted? Muy bien, aceptar la ignorancia. En eso consiste la ironía. ¿Por qué? Porque había otras personas que decían, Sócrates, si tú te la crees que sabes todo, entonces ¿para qué preguntas? Y se van. No, esas personas no han aprendido nada. Esas personas no han aceptado su ignorancia. Esas personas siguen viviendo en su mundo oscuro, siguen viviendo en su mundo de mentiras. Para nosotros poder aprender debemos de aceptar nuestra ignorancia. Debemos de decir, sí, es cierto, yo no sé ese tema, por eso es que quiero escucharte, por eso es que yo quiero leer, por eso que quiero investigar. Entonces, el primer paso para nosotros llegar a un conocimiento es aceptar nuestra ignorancia. Y Sócrates hacía que se aceptara la ignorancia a través de la ironía. Y luego de la ironía, ¿qué sigue, profe? Luego de la ironía, entonces ya Sócrates aplicaba mayéutica. Mayéutica, muy bien. ¿Y qué es mayéutica? La mayéutica ya no es parte destructiva, no. La mayéutica es parte constructiva. La mayéutica es parte constructiva. Aquí ya no se burla de ti, no. ¿Aquí qué va a hacer? Aquí va a parir ideas. A la mayéutica se le conoce como el arte de parir ideas. Arte de parir ideas. Muy bien, entonces Sócrates aquí decía lo siguiente. Sócrates decía, muy bien, señor, usted me ha hablado del triángulo. Ya, usted me ha dicho cuadrado, usted me ha dicho círculo, ya, correcto, muy bien. Dígame usted lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues son figuras cerradas y sirven para poder demarcar un espacio, para poder limitar un espacio. Perfecto. Entonces usted me acaba de decir la definición de figura geométrica. ¿Cierto? Claro, por supuesto. Definición de figura geométrica es una figura cerrada que sirve para delimitar un espacio. ¿Acaso salió de mí, dice Sócrates, el conocimiento? No. El conocimiento ha salido de ti mismo. Es por eso que a mí me conocen como el partero de ideas. Aquí en mayéutica yo saco las ideas de ti. El conocimiento está albergado en ti. El conocimiento está en tu alma. Yo lo único que hago es sacar tus ideas y ver si nacen vivas o si nacen muertas. Tu idea es verdadera, entonces tu idea ha nacido viva. Pero ¿qué pasaría si tú me hubieras dicho que son figuras abiertas? Eso es una idea muerta, es una idea falsa, pero el día de hoy tú has sacado ideas vivas. Yo soy el partero, yo no hago que nazcan las ideas, no. Yo lo único que hago es que salgan las ideas a la luz, porque las ideas ya existen, las ideas están dentro de ti. Entonces, si tú quieres ser sabio, lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Frase de Sócrates, y aquí la vamos a colocar. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque dentro de ti está la virtud, dentro de ti está la sabiduría, dentro de ti está todo el conocimiento. Conócete a ti mismo. Frase de Sócrates. Muy bien. Perfecto. Ya. Y si te habrás podido dar cuenta, aquí he aplicado método inductivo, pues mira, hemos partido nosotros de ¿qué? De casitos particulares a un caso general. ¿Y cuál es el caso general? La figura geométrica es una figura cerrada que sirve para delimitar un espacio. Y de esta manera Sócrates decía, ¿alguien está en contra de esa definición? ¿Alguien me va a decir que la figura geométrica no es una figura cerrada? A ver, si aquí hay algún sofista, dígame si la figura geométrica no es una figura cerrada. Entonces decían, sí, la figura geométrica es una figura cerrada. Entonces, ¿por qué los sofistas afirman que el conocimiento depende de cada persona? Este conocimiento es universal, este conocimiento es válido para todos. Por eso yo que te he dicho
busca conceptos universales. Sócrates va a buscar conceptos universales. ¿Para qué? Para combatir el escepticismo sofista. Sócrates era sodomita, supongo que me están preguntando. No, a Sócrates no era sodomita, pero lo acusaron de sodomita. ¿Podría repetir lo del intelectualismo? Por supuesto. Ya, el intelectualismo moral dice que las personas virtuosas son las intelectuales. Las personas que se van a comportar de manera correcta son las personas sabias. Son las personas que tienen conocimiento. Las personas que van a cometer delitos, las personas que roban, las personas que matan, las personas que engañan, que mienten, hacen esas acciones porque son ignorantes. No las hacen porque son malos. No hacen esas acciones porque son ruines. No hacen esas acciones porque están locos, porque están dementes. No. Ellos realizan esas acciones porque ignoran lo que es el bien. Ellos no saben lo que es el bien. Ese es el famoso intelectualismo moral. Y aquí está la frase, ¿no? La virtud, la sabiduría te conduce al bien, mientras que la ignorancia te lleva hacia el mal. Perfecto. Muy bien, no sé, ¿tienes algo que decirme? Ahora, una pregunta, ¿no?, que quizás te venga. ¿Dónde está el conocimiento para Sócrates? Por eso te he colocado esta frase. El conocimiento está en ti. Conócete a ti mismo. Nosotros vamos a llegar a ser felices cuando seamos sabios. ¿Y de qué manera somos sabios para Sócrates? Conociéndonos a nosotros mismos. De esa manera nosotros vamos a lograr la sabiduría. Profesor, ¿tiene otra frase Sócrates? Me han gustado sus frases. Mira, acá hay una, ¿no? La virtud conduce al bien y la ignorancia conduce al bien. Aquí hay otra. Conócete a ti mismo y aquí te voy a colocar otra, ¿ya? Solo sé que nada sé. Ahí está. Solo sé que nada sé. Otra de las frases de Sócrates. Pero esta frase ha sido robada. ¿Ya? Esta frase no es de Sócrates. Esta frase es de uno de los 7 sabios de Grecia, de Quilón de Esparta. Lo que pasa es que Sócrates, como te digo, se fue al oráculo, no fue a consultarle al oráculo quién era el hombre más sabio de Grecia, y al entrar al oráculo se encontró con una estatua de Quilón, y abajito decía, solo sé que nada sé. Le gustó tanto esa frase a Sócrates que él la va a utilizar como suya. Solo sé que nada sé. Y con esto, ¿qué te está diciendo? Acepta tu ignorancia. Si tú quieres aprender, si tú quieres ser una persona llena de conocimientos, debes de aceptar que no sabes nada. Debes de aceptar que tú estás en nada. ¿Por qué? Porque la persona que lo sabe todo, supuestamente ya no quiere aprender más. ¿Por qué? Porque ya lo sabe todo. Entonces nosotros que estamos hambrientos de conocimiento, debemos de aceptar nuestra ignorancia. Lo único que sé yo es que no sé nada. Es que estoy en nada. Es que soy un ignorante. Por eso es que yo busco aprender. Entonces no te olvides que el método de Sócrates es el diálogo, y este diálogo está dividido en 2 partes. La ironía se burla de ti, parte destructiva, para luego aplicar mayéutica. Y en la mayéutica él va a sacar las ideas de ti mismo. Por eso es que se le conoce como el partero de él. Repite el nombre al que se lo copió. Ya. Esta frase es de Quilón, ¿ya? Quilón. Quilón de Esparta. Quilón. Ahí está. Esta frase es de Quilón de Esparta. Muy bien, aquí me dicen, profesor, ¿a qué se refiere Sócrates al decir que la muerte del hombre empieza por los pies? Lo último que muere es tu cerebro, lo último que muere es tu cabeza. Entonces Sócrates, cuando estaba ya a punto de fallecer, ¿no? Vio como poco a poco, ¿no? Va subiendo, ¿no? Y esto realmente es algo que siempre dicen las personas que están al lado de su ser querido a la hora de la muerte, ¿no? Por ejemplo, tú estás con tu abuelito, ¿no? Tu abuelito está a punto de fallecer y le comienzas a tocar las piernas, y las piernas son las que están frías. Entonces luego va subiendo la temperatura y ya se enfría todo y fallece. Entonces es algo cierto.
Ya, profe, ¿puede explicar otra vez eso de que a través del lenguaje no se puede comunicar el ser? Por supuesto. Mira, a través del lenguaje nosotros comunicamos palabras, nosotros comunicamos frases, no comunicamos el ser. A eso se refiere Georgias de Leontín. Lo que nosotros vamos a transmitir son signos lingüísticos, son sonidos, no transmitimos el ser. Por eso afirma que es incomunicable. Profesor, disculpe, ¿podría explicar una vez más lo que es mayéutica? Claro, sí. El diálogo, ya, el diálogo que es el método por excelencia de Sócrates, ya no te olvides, el diálogo es el método por excelencia de Sócrates. Si es que estás que escribes esto con otro color, ya, el diálogo, porque como que se confunde, ¿no? También esta frasecita, ¿ya? Bueno, ya, entonces, este diálogo es una conversación que tiene Sócrates contigo y se divide en dos partes. La primera parte consiste en una burla hacia ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que aceptar tu ignorancia primero para aprender. Porque tú piensas que lo sabes todo. Entonces Sócrates lo primero que hace es que tú aceptes que no sabes nada. Eso es ironía. Parte destructiva, ¿no? Por eso, destructiva. Aquí Sócrates va a ver si tú quieres aprender. Si tú quieres aprender, aceptas que eres un ignorante. Pero si no quieres aprender, lo vas a insultar a Sócrates y te vas a... Si es que tú no lo has insultado, te has quedado y le dices, Sócrates, explícame, entonces ahí él aplica mayéutica y él te va a decir, no te voy a explicar nada, porque el conocimiento ya está en ti. Yo no vengo a decirles las cosas como son, no, ustedes mismos van a saber cómo son las cosas. Yo voy a sacar las ideas de ustedes, y eso es mayéutica, sacar la idea de ti. Y él te comienza a preguntar, ¿no? Dime lo que tienen en común estas cositas. Y tú mismo le vas a responder, eso es mayéutica. ¿Por qué? Porque de ti mismo está que sale la definición. De ti mismo está que sale el conocimiento, y lo único que hace es sacar a la luz esas ideas que tú tienes. Por eso es que a la mayéutica se le conoce como el arte de parir ideas, la parte constructiva. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a sacar conocimientos tú mismo. Sócrates simplemente te ayuda. Sócrates no es como yo, por así decirlo, ¿no? Que viene y que te explica, no. Sócrates conversa contigo para que de ti mismo salga la idea, salga el concepto. ¿Quedó claro? Persona, ¿qué es que se refiere con sodomita? Sodomita es sinónimo de homosexual, ¿ya? Sodomita es sinónimo de gay, ¿no? De una persona que se mete con seres humanos de su mismo sexo. Muy bien. ¿Ya? ¿Quedó todo claro, chicos? ¿O alguna pregunta más? Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la sesión del día de hoy. Ya, un gustazo conversar contigo. Hasta luego.